Cuando tenía tan solo 20 años, estaba de novio con un chico que era muy bonito y guapo. Tan así era él, que me era casi imposible evitar celarlo. Él nunca tuvo algún tipo de actitud que me hiciera desconfiar, aunque el problema lo tenía yo misma. No me sentía lo suficiente linda como para estar con él, y eso me generaba muchas inseguridades. Cuando estaba sola, solía llorar en mi habitación, asumiendo que él me engañaba. Todo producto de mis inseguridades, y mi mejor amiga trató de apoyarme, pero las palabras bonitas no eran suficientes. Tras esto, le pedí que lo sedujera, en busca de probar si verdaderamente me sería fiel o no. Ella era muy bonita, siempre fue más hermosa que yo y con mucho mejor cuerpo. Era la indicada para esa tarea. Si mi novio no caía en sus encantos, yo me iba a sentir más tranquila. Lo pusimos en práctica un día que invité a ambos en casa. Me ausenté por un buen momento con la excusa de estar en el baño, mientras que dejé a mi amiga que hiciera su trabajo. Los vi de espaldas. Vi cómo ella se le insinuaba, incluso de una forma que ya me incomodaba a mí. Hasta sospeché de que a ella le gustaba mi novio. Llegué en sigilo sin que me vieran, por si era testigo de que él se resbalara. Lejos de eso, lo noté muy reacio. Ignoraba completamente a mi amiga. Cuando mostré mi presencia, sentí una paz increíble al entender que era un hombre que valía la pena. Pero esa tranquilidad no duró más de unos segundos. ¿Era necesario hacer esto?, preguntó molesto mi novio. No entendía a qué se refería hasta que dijo que se dio cuenta de esa trampa. Fue difícil hacerle creer que eso no era cierto. No estoy para estas cosas, dijo mi novio y se marchó en ese momento. Tal parecía que la situación había sido muy evidente, y fue allí cuando mi amiga me dio la peor idea. Vamos a hacerle brujería, dijo ella. Según mi amiga, por las palabras de su tía, quien practicaba la brujería, la mejor manera de poner a prueba a un hombre era embrujarlo. Decía mi amiga que su tía tenía muchas clientas que trataban de amarrar a hombres ajenos, y que si bien estos efectos funcionaban en ellos, habían casos que regresaban con sus esposas porque verdaderamente las amaban a ellas. Si te ama, se resiste a la brujería, dijo mi amiga. ¿Y si la brujería no sirve y es todo mentira?, le insinué. Mi tía no es ninguna farsante, respondió mi amiga. Lo que sí, no va a estar dispuesta a realizar la brujería por una prueba. No hay que decirle por qué lo hacemos. Y entonces le dije a mi amiga: le voy a pedir que lo amarre a mí. Si tan solo me busca, ese hombre no te sirve, me explicó. Me parecía una idea tan tonta, pero yo creía mucho en la brujería. Terminé aceptando. Le di una prenda de mi novio y ella se encargó de todo. Luego de una leve discusión con mi novio, todo quedó bien y por las dudas evité juntarlos. Una semana después, mi amiga dijo terminar con el amarre y me dejó el resto a mí. Ella no se acercó a él,
pero lo notaba raro. Se comportaba de manera tensa cuando estaba a mi lado, como si estuviera nervioso. En alguna que otra ocasión, él y mi amiga se cruzaban de pasada. Cada vez que él la veía, era como ver a un fantasma. Hasta me resulta tierno ver cómo mi novio le quitaba la mirada de encima, como si deseara mirarla, pero algo dentro de él lo detuviera. Una noche, fui a la casa de mi amiga. Ella lo invitó. Era la prueba de fuego. Le dije que no iba a funcionar, que él ya estaba desconfiado con eso por la prueba que le hicimos ambas. El timbre sonó y debí de esconderme. Mi novio entró y estuvieron hablando. Ella lo sedujo, lo estaba escuchando todo. Aún así, él la rechazó. Le dijo que solo tenía ojos para mí. Comencé a llorar de la emoción al entender que siempre me sería fiel. Mi novio se marchó y luego mi amiga me felicitó. Luego de eso, le pedí que le cortara el amarre. Aunque los efectos no se dieron en él, no lograba tener relaciones con mi novio. Cada vez que lo tocaba, él marcaba distancia. Cuando finalmente logré llevarlo a la cama, mientras me lo hacía, se le escapó el nombre de mi amiga. Lo quité de encima y aunque sabía que era por el amarre, aquella acción me generó asco. Él se disculpó, pero una mezcla de ira y culpa me dejaron tan desconcertada que lo eché de la casa. En llanto, llamé a mi amiga contándole lo que pasó. Me arrepentí de jugar con esa brujería. Ella me pidió paciencia, que el amarre ya estaba por terminar. Decidí darle tiempo, así que no le hablé a mi novio, aunque él no me volvió a hablar. Ansiosa aguardaba que se comunicara conmigo, pero transcurrió una semana sin tener novedades de él. Curiosamente, mi amiga estaba distante. Le escribía y me respondía los mensajes de una manera algo cortante. Creí que estaba ocupada los primeros días, pero a medida que fue pasando el tiempo, la situación se fue haciendo más evidente. Sin tener respuesta de ella, me dirigí hasta su casa. A pesar de tocar la puerta, no me atendió. Luego le llamé a su teléfono y tampoco contestó. Esta incertidumbre me desesperaba aún más. Decidí esperar en la puerta de su casa. Estuve cerca de 3 horas y finalmente, cuando escucho la puerta abrirse, me levanté esperando verla. Mi novio estaba con ella, saliendo de su casa a la 1 de la madrugada. No tengo manera de describir la expresión de ambos. Terminaron quedándose juntos. Hasta el día de hoy, no sé si aquel amarre fue verdaderamente la idea para ponerlo a prueba, o fue su estúpida excusa para poder robármelo. Aún así, él no superó la prueba de fuego. Mi nombre es Marcos, y esto que estoy a punto de platicarles me sucedió hace 2 años. Aún no estaba casado, pero sí vivía con una mujer que amaba con todo mi corazón. Esa relación en sus inicios fue de lo más maravilloso y lindo. A mi actual expareja la conocí en mi ambiente laboral. Nosotros trabajábamos en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara para una aerolínea. Mi labor era de maletero y el de ella era en un estante dando servicio al cliente.
de estas con las que compran los boletos y hacen los check-in y todas esas cosas en las que se atiende directamente a las personas. La relación se fue dando poco a poco. Primero la invité a salir. Fue poco complicado, pues ella vivía en Zapopan y yo vivía en El Salto, que también pertenece a Jalisco. Pero a pesar de las distancias no me quise perder esa oportunidad que ella me había brindado al aceptar salir conmigo. La primer cita fue espectacular. Me mostró su lado más sensible y lindo, y como yo soy todo un romántico, me comencé a enamorar perdidamente de ella. Yo notaba en su mirada que también se estaba enamorando de mí, y eso a través de los días y después de los meses se convirtió en una relación en forma. Dada la distancia que estaba entre su casa y la mía, solamente la veía 2 o 3 veces por semana, y esto sucedió durante 8 meses aproximadamente, hasta que un día de ella misma salió una propuesta que resolvería nuestro problema. Ella me propuso irnos a vivir juntos, y de esa manera tendríamos muchísimo tiempo para disfrutar de la compañía mutua. Yo en ese momento no estaba listo para compartir parte de mi vida con alguien, pues a mí me gustaba salir con mis amigos, me gustaban las atenciones de mi madre, y si era preciso, disfrutar de unas buenas cervezas sin que nadie me molestara por ello. Entonces así, mi respuesta fue un rotundo no. Podía notar que en Betty estaba un enojo total, y al escuchar mi respuesta, lo único que hizo fue marcharse con la cara totalmente enrojecida de coraje. Jamás la había visto así, y esa actitud para nada me gustó. Estas fueron las primeras señales de alerta que había notado en nuestra relación. Sin embargo, no había pasado por mi mente terminar con ella, pues yo estaba muy a gusto en esta relación. Cuando salimos de laborar, su actitud fue la misma que siempre ella tenía, muy linda, siempre hermosa, y parecía que esta propuesta que me había hecho apenas hace unas horas antes nunca existió. Y me dio muchísimo gusto este cambio de actitud en ella. Yo pensé en mi interior, simplemente son cosas de mujeres. Nos fuimos directamente hasta su casa y me quedé ahí hasta altas horas de la noche para después irme a mi casa. Aquí, esto que les voy a contar es algo que no sé si sea correcto, pero yo creo que es necesario que lo sepan para que puedan entender esta historia. Yo a mi corta edad, yo ya había tenido varias relaciones, y entre todas estas, siempre tuvimos relaciones íntimas. Pero en esta actual, la relación que tenía, la intimidad era increíble. En pocas palabras, Betty era espectacular en la cama. Obviamente esto era un extra en nuestra relación, pues yo la amaba de verdad. Pasaron algunos días y después de la rutina diaria, que siempre era parte de nuestras vidas, Betty no volvió a tomar el tema de vivir juntos, y para mí fue eso un alivio. Sin embargo, en mí quedó la espina de qué sucedería si viviera ella conmigo. La idea la tenía en mi mente día y noche, e incluso hasta soñaba con esto,
Pero estos sueños eran muy extraños y excitantes, pues siempre que soñaba esa posibilidad de que ella estuviera viviendo conmigo en la misma casa, nos soñábamos teniendo intimidad de una forma increíble, tanto así que en varias ocasiones me sentí todo un puberto, pues al despertarme me daba cuenta de que las sábanas las había dejado totalmente sucias, porque prácticamente tenía sueños húmedos. Y esto me sucedió en varias ocasiones. Aquí todo esto coincidió con que Betty no quería volver a tener intimidad conmigo, pues ella estaba en una postura en la que no se podía meter con alguien si no estaba completamente segura de que sería para siempre. Todo esto me lo decía en comentarios esporádicos. Ni siquiera eran una conversación. Eran como ese tipo de frases que salen de repente, sin que tengan algo que ver con lo que estás platicando. Hasta que ya no pude más y accedí a que viviéramos juntos. Salió directamente de mí la propuesta: Betty, hay que irnos a vivir juntos. En ella se dibujó una gran sonrisa y me dio un beso y un abrazo fuertemente. Afortunadamente, ella accedió a que nos fuéramos a vivir en el Salto, Jalisco, de donde yo era, pues ahí las rentas eran un poco más baratas que en Zapopan, y añadido a esto, nos quedaría el trabajo mucho más cerca, y así emprendimos esta nueva relación juntos. Al tener intimidad, era algo de lo cual no tengo forma de explicarlo. Me tenía totalmente embelesado. Todo lo que me pedía se lo daba. Todo lo que hacía lo hacía por ella. Me olvidé de mis padres, de mis hermanos, de mis amigos, y ya hasta estaba teniendo problemas en mi trabajo, porque todo el tiempo quería estar con ella. Y en esos momentos, a ella no le molestaba. Todo lo contrario, se sentía totalmente satisfecha de verme, como si fuera un perro totalmente a su servicio. Al paso de unos meses, su actitud conmigo era totalmente arrogante y déspota. Era tóxica a más no poder. Si veía alguna mujer cerca de mí, me metía en grandes problemas y me llegó a hacer escenas por demás vergonzosas y de todo lo peor. Pero eso a mí no me importaba. Yo hacía los quehaceres de la casa, pagaba la renta, hacía la comida y todas las cosas que ella pudiese hacer en la casa, yo las hacía sin que ella me pidiera que las hiciera, pues yo estaba dispuesto a realizarlas sin ningún problema. Algunas personas dirán que esto era algo lindo, pero ella se burlaba de mí cuando yo me ponía a hacer estas cosas. Ella se salía de fiesta y yo me quedaba encerrado totalmente en la casa. Ni siquiera tenía oportunidad de llamar a mi mamá o a alguno de mis hermanos, ni yo podía ir con ellos, pues el miedo de que Betty supiera que estuve con ellos, esto me abrumaba, porque yo no quería perderla. Mis padres comenzaron a notar estas actitudes en mí, porque ya no los iba a ver. Betty también se comenzó a portar mal con mis padres. Los corrió de la casa cuando iban a visitarnos, y yo les pedía que mejor se fueran para que no tuviéramos problemas. Pasó aún más el tiempo. Yo me sentía demacrado, cansado. Me veía al espejo y era una persona totalmente distinta a la que era hace unos meses atrás.
Ya había tenido varias advertencias en mi trabajo, pues últimamente llegaba tarde o me dormía estando en horario laboral. Unas personas que trabajaban ahí mismo en el aeropuerto eran vecinos de mis padres. Gracias a ellos obtuve ese trabajo hace algunos años. Ellos mismos en una ocasión se acercaron conmigo para preguntarme qué era lo que me sucedía. Yo les preguntaba a qué se referían y ellos solo me decían que tenía que estar más al pendiente de mis padres. Mi madre hace unos días había enfermado gravemente y supieron que mi respuesta a mis hermanos fue que se fueran de la casa, pues yo no podía verlos. Y es la verdad, eso fue lo que sucedió cuando mi hermano fue a la casa. Estas personas me hicieron pensar con mayor detenimiento la gravedad de mi situación. Era totalmente indiferente a mi familia y esto no estaba bien. Esos vecinos me ofrecieron llevarme a un hospital para que me hicieran una revisión médica, pues notaban mi palidez evidente y que estaba totalmente flaco en exageración. En esta ocasión me acerqué directamente a Betty, donde se encontraba trabajando, y le dije que no me sentía bien y que iría al Seguro Social para un chequeo médico de rutina. Y ella solamente elevó la cabeza para tirar una tremenda carcajada y solo me dijo: «Lárgate a donde quieras». Como llegaría un poco tarde y era fin de semana, me supuse que se iría a alguna fiesta o a algún antro. Y estas personas que fueron mis vecinos me acompañaron a la revisión médica. Nos fuimos en su vehículo y al pasar justo por fuera de la que era mi clínica, en la que me tenían que revisar, me di cuenta de que se fueron de paso. Yo inmediatamente les dije que a dónde se dirigían, pues este era el lugar en el que correspondía a que me atendieran. Y de la boca de este mismo señor salieron estas palabras: «Antes que nada, mijo, te voy a llevar con otra persona, con otro doctor. Este nos dará un diagnóstico preciso que, independientemente de los resultados, sabrá decirnos si tu problema tiene que ser atendido principalmente en un hospital. Pero si no es así, lamento decirte que pasarás por un proceso doloroso, pero sanarás». Ya no quise alegar nada, pues en ese momento me sentía deprimido y me dejé llevar por estas personas. Llegamos casi al centro de Guadalajara, a una casa que era antigua. Al tocar la puerta nos abrió una señora que parecía de rasgos afro, pero en realidad era de nacionalidad cubana. Esto lo supe de forma inmediata, ya que su acento al hablar era muy fácil de identificar. Lo primero que dijo esta señora fueron esas palabras: «Oye, niño, pero mira nada más cómo vienes. De verdad que estás muy mal. Pasa. Aún hay personas aquí dentro, pero les pediré que salgan solamente un momento. ¿De acuerdo?». Al pasar, me di cuenta de que esa casa estaba totalmente llena de figuras con un rasgo afro. Había cuadros, inciensos, un sinfín de velas y veladoras. Me acostó en una pequeña cama y parecerá curioso, pero yo me movía prácticamente como si fuera un robot. No preguntaba nada
No me asustaba, no tenía reacción alguna. Y esto que les voy a contar, sé que parecerá una locura. Es de las cosas que jamás podría creer si no lo hubiera vivido. Después de estar acostado durante unos minutos, esta señora pasaba sus manos por encima de mi cabeza, poniendo unos inciensos alrededor mío, y parecía que hacía un tipo de danza. En esta encendía unos habanos, los ponía en su boca y después echaba el humo en mi cara. Al hacer eso, me dieron unas ganas increíbles de vomitar. No lo podía resistir, y cuando intenté sentarme para intentar vomitar, esta señora aventó los habanos hacia un costado para con su mano derecha tomarme por los cabellos y con su mano izquierda sus dedos los introdujo a mi boca. Créanme, no paraba de vomitar. No podía abrir mis ojos. Esa sensación era asquerosa. Sentía que no podía desde mi estómago. Pero esa señora hacía algo con sus dedos que sentía que jalaba poco a poco, y eso hacía que mi estómago aventara todo lo que tenía adentro. Cuando terminaron esas ganas de seguir vomitando, al fin pude abrir mis ojos, que estaban entre lágrimas. Al ver lo que había quedado en esa bandeja, quedé estupefacto. Se los juro que era una locura. Esto era el encaje de la ropa íntima de Betty, toda hecha a pedazos. Lo sabía perfectamente. Yo la conocía. Era mi conjunto favorito y lo vi muchas veces que tuvimos intimidad, hasta que ya no lo volví a ver, y ella misma me había dicho que se había perdido. Después de que la bruja me realizó este tipo de limpia, me dijo que tenía que asistir inmediatamente a nuestra casa, pues Betty me estaba trabajando con fuerzas oscuras. Y sin duda, yo accedí a que fuera. Los vecinos de mis padres, a pesar de que venían cansados, estaban totalmente decididos a ayudarme. Así que no lo dudaron. Llevaron a esa señora hasta la que era mi casa. Llegamos y Betty no se encontraba en la casa. Abrí rápidamente y esta señora me sorprendió totalmente, pues ella sola levantó una cama de las más grandes, la king size, donde yo dormía con Betty. Al levantarla, me di cuenta de que había debajo de la base de nuestra cama un sinfín de fotografías, mías y de ella, velas, símbolos satánicos y prendas íntimas, tanto mías como de ella. Todo esto estaba lleno de miel, alfileres, sangre. En ese momento habló esta bruja y me dijo que Betty me estaba trabajando con magia negra, y es algo que en México lo conocen coloquialmente como agua de calzón. Por eso ella tenía total control de mí, y por eso no pensaba nada más que en ella y en estar siempre a su servicio, sin importar que aplastara mi dignidad en todos los aspectos. Esta señora comenzó a hacer un tipo de limpieza de todas esas cosas. Recogió todo en bolsas de basura para posteriormente limpiar cualquier rastro de lo que ahí se encontraba. Cuando estábamos haciendo eso, Betty llegó, pero al contrario de lo que pensé que iba a hacer, salió corriendo inmediatamente. Yo salí para pedirle una explicación de todo esto, y de verdad que no me la creí. Ella se derrumbó y me pidió que yo la perdonara.
que no quería perderme y que eso lo había hecho para conservarme a su lado. Y lo único que se me ocurrió contestarle fue decirle que estaba enferma y que no quería saber absolutamente nada de ella. Me sentía diferente. Ahora sí, tenía el valor. En ese momento salió la bruja y los vecinos, y ahí ella se quedó en el piso, sin decirme una sola palabra, y yo me fui de ese lugar. Fuimos a llevar a la bruja a su casa, y ella me advirtió que tenía que regresar nuevamente para despojarme de algunas otras cosas que tenía encima de mí. Y yo le dije que asistiría las veces que fuese necesario. La dejamos en su casa. Los vecinos me llevaron a la casa de mis padres. Al llegar, ellos me estaban esperando justo en la puerta de la entrada. Ellos estaban al tanto de que los vecinos me llevarían con esa bruja. A partir de ahí, ya no volví a pensar en Betty. Me la cruzaba en el trabajo y la ignoraba totalmente. Ni siquiera fui a recoger mis cosas a la casa, pues por recomendación de esta señora bruja, me dijo que no era prudente recoger nada que estuviese ahí. Y así fue como pude recuperar mi vida y seguir adelante. Actualmente estoy en otra relación. Ya no trabajo en el aeropuerto, pues decidí que era mejor no volver a ver a Betty. Yo digo que es por precaución, pero en mi interior tal vez es miedo. Y les pido que tengan cuidado cuando tengan los mismos síntomas que tuve yo en esta relación. Muchas veces nos aferramos a un amor que no nos corresponde y queremos que el zapato entre donde no cabe o no es de nuestra talla. Sin embargo, con tal de conseguir lo que tanto se desea a veces las decisiones o acciones que ponemos en marcha traen fatales consecuencias. Así era la historia de Jovita. Ella era una muchacha de pueblo. Sin embargo, siempre tenía una interna amargura, pues no era muy bonita que digamos, y eso a ella le causaba enojo hacia la vida. ¿Por qué no soy bonita?, se preguntaba. Así nadie me va a querer, se decía constantemente. Jovita era íntima amiga de Alondra, la hija del hacendado más rico del pueblo. Ella, en cambio, se caracterizaba por una belleza extrema de pies a cabeza, lo que causaba revuelo en los jóvenes de su edad, quienes a menudo cortejaban a esa bella dama, pero a ninguno le hacía caso. A pesar de ser muy amiga de Jovita, ella le tenía un resentimiento y sobre todo envidia extrema por tener la belleza que la vida le había negado a ella. Sin embargo, para Alondra era lo contrario, ya que su noble corazón adoraba a su amiga como la hermana que nunca pudo tener. Un día llegó una familia nueva al pueblo, y dentro de ella un joven como de 25 años, alto, con piel blanca y muy apuesto. Jovita, al enterarse de una familia nueva, de inmediato se acercó para conocer a los nuevos inquilinos del pueblo. Ellos iban a ocupar la vieja casa que estaba junto al cementerio, ya a las salidas del pueblo, y se decía que en ese lugar ocurrían sucesos paranormales.
Sin embargo, a aquella familia no parecía importarle tal aspecto y fama que tenía aquella propiedad. La familia estaba encantada con la casa que iban a habitar, pues era muy grande y buen espacio. Jovita, al ver que se instalaban en la propiedad, ya que eso murmuraban en el pueblo, se dirigió a ella para obtener información de quiénes eran esas personas. Escondida por atrás de un árbol, observaba a las personas que bajaban sus cosas de una mudanza, y Jovita, al ver al joven, quedó impactada de inmediato. El chico, al explorar los alrededores, se dio cuenta de que Jovita lo observaba, y como no se conocían, le echó un grito. «¡Hey! ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces ahí detrás de ese árbol?» Jovita, al escuchar al joven que le gritaba, se dio la vuelta y su pie quedó en un pequeño hoyo, ocasionándole un esguince que le causaba mucho dolor y no podía caminar. El joven se acercó de inmediato para auxiliar a Jovita. En esos momentos ella se enamoró perdidamente de la amabilidad de aquel apuesto joven. Jovita ya tenía a alguien por quien suspirar. Era la primera vez que le pasaba algo así, y al mismo tiempo ella se sentía muy feliz. Pasaron unos días sin que visitara a su amiga, ya que Alondra se encontraba de viaje en la capital con su padre, don Severiano, por cuestiones de trabajo. Cuando ella regresó al pueblo, escuchaba de la gente los rumores sobre una familia nueva y sobre todo rara por haberse instalado en aquella casa embrujada. Pero ella no mostró curiosidad de lo que se exclamaba de aquella gente. Una mañana se fue a buscar a Jovita, su amiga, para obsequiarle lo que le había comprado de la ciudad. Cabe mencionar que Alondra siempre le obsequiaba algo cuando regresaba de sus viajes, y esta vez era una medallita de la Virgen que le había comprado. Se fue temprano hacia su casa. Esta vez no usó su caballo, pues se encontraba un poco lastimado. Cuando iba distraída por una vereda, una víbora de cascabel se asomó y de inmediato le mordió el tobillo. Alondra cayó al suelo quejándose de dolor. Por fortuna, el joven apuesto iba pasando con su caballo hacia el pueblo, y al ver a Alondra en el suelo de inmediato se acercó para auxiliarla. A la primera vista del joven hacia Alondra, le estremeció por completo en la mirada, ya que le pareció muy guapo y esos ojos negros y grandes la flecharon por completo. Lo mismo le sucedió al joven. Ambas miradas se estremecían con los segundos, que en esos momentos pasaban lentamente entre ellos. «Señorita, ¿está bien? ¿Qué le sucedió?», el joven preguntó. «Me mordió una cascabel», le contestó Alondra. El muchacho apuesto revisó la herida y succionó el veneno con su boca del tobillo de Alondra. Luego la llevó a su casa para atención médica. Desde ahí comenzó una pequeña amistad entre los dos jóvenes, y conforme pasaba el tiempo esa amistad se convirtió en un romance. En ese entonces, Jovita había tenido que salir de emergencia hacia el pueblo donde vivía su abuela, ya que estaba delicada de salud, por lo que se había ausentado por varias semanas. A su regreso se encontró con la sorpresa de que su amiga estaba enamorada de aquel joven, y peor aún, que éste le correspondía. Enojada y furiosa, no podía creer lo que había pasado durante su ausencia, y es que nunca le contó a Alondra que se había enamorado del mismo joven. Por lo tanto, eso causó que ella la envidiara y la odiara mucho más. Para Jovita era un tormento
enterarse de tan sorprendente noticia, pues bastante tenía con envidiar su belleza y ahora se había quedado con el hombre que a ella le interesaba. Sus ojos contemplaban una furia terrible, tanto era su enojo que salió corriendo hacia su casa y juró que no se iban a quedar las cosas así. A la mañana siguiente salió para el camino que subía hacia la montaña. En aquel lugar se hablaba que había una anciana que era una bruja y que no era bien recibida por nadie. Por tal motivo, vivía alejada de todos los del pueblo. Jovita, con la mente totalmente confundida, se dirigió a solicitar los servicios de aquella mujer para obtener el cariño de ese joven con quien se había obsesionado. Llegó hasta la cima de la montaña. A lo lejos podía observar una pequeña choza y supuso que era la bruja del pueblo. Se dirigió a la puerta y tocó para que se le abriera. La anciana acudió al llamado y la recibió. Jovita le contó toda la historia y la petición que iba a hacerle. Por favor, señora, quiero que ese hombre se enamore de mí, se vuelva loco por mí. ¿Usted podría hacer eso? Claro que sí, contestó la mujer. Para mí no hay imposibles. Si tú lo deseas, ese hombre te amará por completo solo a ti. Para él no habrá una mujer más hermosa que tú, y su corazón te pertenecerá por siempre. Jovita, exaltada de la emoción, no dudó en pedirle a la mujer que hiciera lo que tenía que hacer para que el muchacho apuesto fuera para ella. La anciana aceptó ayudarla a cambio de una fuerte cantidad de dinero, y Jovita, como tenía guardado, no dudó en usarlo. Para realizar el trabajo, la mujer le solicitó a Jovita algunos objetos como ingredientes. Entre ellos incluía un cabello de la persona amada, que no le fue difícil conseguir. Ya cuando tenía todo lo que la anciana le había solicitado, se dirigió a verla con mucha impaciencia. Ya cuando tenía todo lo que la anciana le había solicitado, se dirigió a verla con mucha impaciencia, ya que ansiaba ver los resultados lo antes posible. La anciana la estaba esperando, ya tenía todo preparado. Jovita estaba ahí con ella, mientras hacía el trabajo, más bien aquel ritual. Jovita se estremeció con la actitud de la anciana. Realmente lo que estaba haciendo en ese momento le erizó la piel, ya que colocó varios símbolos en el suelo. Usó velas negras, un amuleto negro medio extraño, y leía unas palabras en otro lenguaje de un libro que no tenía nombre, pero estaba todo forrado de negro. En un contenedor de piedra fundió el cabello del joven con una gota de sangre de Jovita, y orando unas palabras, éstas se encendían con un gran fuego como si ardiera en gasolina. Jovita se asustó un poco, ya que cuando la llama ardió de repente, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero no le dio importancia. Cuando la mujer había terminado, le hizo beber un poco de vino rociando ceniza de aquel contenedor, y lo que sobraba en el mismo contenedor, ella debía suministrarlo en el cuerpo de aquel joven de la manera que fuera posible. El ritual había terminado, y Jovita se marchó a casa con las cenizas entre sus manos. Ahora debía pensar en cómo iba a hacer para suministrarla en el cuerpo de su amado. Ya estando en su casa, pensó y pensó, y por fin se le había ocurrido una brillante idea. A la mañana siguiente se levantó muy temprano y con sus desgastadas manos horneó un rico pastel de 3 leches.
donde al hacer la mezcla de los ingredientes, roció las cenizas de aquel ritual y éstas quedaron fundidas en aquel delicioso pastel. Unas horas después, tomó su canasto y se fue para el pueblo. Llegó a la casa del puesto del joven a tocar la puerta. 1, 2 y 3 golpes y nadie abría. Después tocó nuevamente hasta que un hombre de aspecto raro le recibió y le preguntó qué se le ofrecía. Al momento que Jovita le iba a contestar, el joven apuesto se apareció de repente bajando las escaleras y se dirigió a la puerta con su padre. Jovita improvisó que vendía rebanadas de pastel y que si le hacía favor al joven de probarlo para darle su opinión. El joven gustoso aceptó, pero el padre de este también quería probarlo, ya que olía delicioso. Pero en ese momento, cuando el joven había probado tan exquisito pastel, Jovita fingió un mareo para salir a prisa de la casa del muchacho, sin que el padre probara el pastel. El objetivo se había cumplido. El joven ya tenía aquellas cenizas en su cuerpo. Solo faltaba esperar los resultados. Esa noche Gerardo, el apuesto chico, soñó insaciablemente a Jovita. Le hizo sentir el deseo de tenerla cerca y sobre todo en la intimidad. Desconcertado por aquel sueño y sensación, no podía entender cómo es que estaba pensando en aquella mujer si él estaba profundamente enamorado de Alondra. Pasaron unos días sin saber nada de Alondra ni del apuesto joven. Gerardo, por su parte, llevaba días soñando a Jovita y ya le había causado una confusión emocional. Pensaba en el exquisito pastel que había probado y deseaba probar más. Así que no contuvo sus ansias y fue en busca de Jovita directo a su casa. Llegó a aquella casa en el otro extremo del pueblo. Tocó la puerta para que alguien le abriera. Jovita se asomó por una ventana trasera que miraba hacia la puerta y no podía creer. Era Gerardo. De inmediato se alistó un poco y abrió la puerta. «Hola, ¿qué se te ofrece?», le preguntó. «Pasaba por aquí y pensé en saludarte y decirte que estaba muy delicioso el pastel. Me gustaría seguirlos probando», le contestó muy nervioso. «Claro que sí. De hecho, tengo uno que hice apenas. ¿Quieres probarlo?». «Encantado. Por supuesto que sí». Gerardo se veía feliz por la invitación de Jovita, pero no se explicaba aquello que estaba sintiendo en esos momentos. Era tanta la emoción que sentía y mucha culpa al pensar en Alondra. Al terminar de saborear el pastel y tener de cerca a Jovita, Gerardo no se contuvo y le robó un beso que disfrutó tanto al máximo que la pasión se le subió a los extremos, llevándolos a la intimidad. Gerardo estaba completamente loco por Jovita. Lo había comprobado al entregar su cuerpo por completo a ella, pero al mismo tiempo no sabía cómo iba a decirle lo que había hecho a Alondra. En su inconsciencia sabía que no podía seguir al lado de la que era su novia, ya que ahora deseaba estar con Jovita. Después de esos momentos de pasión y lujuria, ella se sentía totalmente satisfecha. No podía creer que aquel ritual había funcionado a la perfección, pues al fin tenía el amor del hombre que tanto anhelaba, pues estaba loco por fin por ella. Sin embargo, sintió un profundo miedo al pensar que tal vez el hechizo podría terminarse. Gerardo volvería a ser el mismo de antes y a querer a su amiga Alondra. Así que no lo pensó más y nuevamente le suministró por medio de postres
las cenizas a Gerardo una y otra vez. Pasó el tiempo. Alondra se había enterado de lo que había pasado entre ellos dos y no pudo soportarlo. Le dolía tanto que Gerardo y su mejor amiga ahora estuvieran juntos y se fue del pueblo. Jovita al parecer tenía todo bajo control. Gerardo la iba a buscar a diario para tener intimidad, pues no podía estar un día sin su amada, lo que a ella le excitaba de placer y era muy feliz. Por lo tanto, aumentaba la dosis de ceniza mucho más. Al pasar unas semanas, Gerardo la buscó como de costumbre, pero se veía muy raro, como ansioso, nervioso y alterado. Le pidió a Jovita tener relaciones de inmediato, pero ella se sentía muy mal de la cabeza y esta vez se negó. Gerardo tuvo un ataque de furia espantoso, exigiendo a Jovita que le cumpliera como mujer, que era su deber. Pero ella, al ver la reacción del joven, se asustó tanto que le pidió que se fuera. Sin embargo, él se alteraba más, en la medida que Jovita le pedía que saliera de su casa, hasta que la ansiedad de Gerardo no se pudo controlar más y le dio el primer golpe. La chica cayó al suelo y Gerardo aprovechó para tomarla a la fuerza y saciar las ganas que traía con lujuria y salvajismo. Jovita gritaba de dolor, pues Gerardo la lastimaba, y ella le pedía que parara, pero él estaba completamente fuera de control. En sus ojos brillaba algo que no era normal, y le hacía pensar que no era el joven apuesto que amaba tanto. Cuando Gerardo terminó de saciar sus temibles ganas, salió de la casa de Jovita todo alterado y muy nervioso. La chica se levantó de dolor y no podía creer lo que estaba pasando. Pasaron las horas. Ella se sentía muy mal porque la habían lastimado. Llegando la noche, tocaron su puerta muy fuerte una y otra vez. Ella, dolorida, se levantó de su cama y al abrir: «¡No!», gritó. «¿Qué haces aquí? Gerardo, vete». «No me voy a ir. Quiero estar contigo nuevamente», y tosía y se limpiaba su sudor. «¿Estás loco? Vete, vete de aquí. No quiero verte», le contestó Jovita. «Tú me incitaste para que fuera tuyo». «Ahora quiero estar contigo. ¿No es lo que más deseabas? Tú no eres Gerardo. ¿Quién eres?». «Soy a quien has despertado por querer lidiar con lo que no conoces. Por eso estoy yo aquí». «Gerardo, Gerardo, ¿qué te ha pasado?». Él aplaudía y le contestaba: «Gerardo ya no está. Linda, ahora estoy yo y quiero estar contigo». En esos momentos Gerardo entró en una etapa de locura. Le cambió la voz y el color de su piel y hablaba palabras raras. Jovita estaba tan aterrada que se escondió en su casa al irse la luz. Gerardo la buscaba por todos lados y por fortuna, usando la puerta trasera, salió corriendo despavorida. Llegó a casa de la bruja asustada y llorosa. «Por favor, abra la puerta, por favor». «¿Qué sucede, mujer? ¿Qué estás haciendo aquí a esta hora?». «¿Qué le pasó a Gerardo? Está como loco. Todo iba bien y hoy es otra persona». «¿Qué dices, mujer? ¿Cómo es posible eso? ¿Llevaste al pie de la letra mis indicaciones o hiciste algo más en el ritual?». «Sí, hice lo que me dijo.
solo que le di varias veces de comer pastel con ceniza para que más me quisiera. Tonta, ¿qué has hecho? El ritual era solo para una vez. De lo contrario iba a haber consecuencias fatales. Esa ceniza está pactada con el mismo ángel caído, y si la usamos más de una vez, este se manifestará con la persona que hizo su pacto, o sea, a tu novio por haberla ingerido varias veces, ya que se está haciendo un pacto con su cuerpo y su alma. Ahora me imagino que ya se apoderó de tu novio. ¿Qué está diciendo? ¿Ahora qué vamos a hacer? Nada. No se puede hacer nada hasta que ese ser se canse del cuerpo del chico. Pero si pasa más tiempo, el muchacho puede morir, pues le robará su energía vital de vida. Debes dar la ceniza a otra persona, pero el joven regresará a ser el mismo de antes. Se acabará el hechizo. Jovita no quería que Gerardo la dejara de querer, pero tampoco quería verlo así tan cambiado y poseído. Después de llorar tanto, se dio cuenta de que había cometido un grave error, pues no debió recurrir a la magia negra para conseguir el amor de un hombre, pues ya la habían lastimado y lo estaba pagando muy caro. Con lágrimas en los ojos tomó una decisión. Se dirigió a buscar a Gerardo, llevó con ella las cenizas. Al llegar a su casa, tocó la puerta para que saliera. La puerta se abrió de repente y ella entró a buscarlo y lo llamó. No se aparecía hasta que salió detrás de la sala con una risa macabra. Sabía que vendrías. No querías ser mía. Quiero estar contigo ahora mismo, le gritaba a Jovita. Jovita en esos momentos sacó la ceniza y lo vació en medio de un vaso con agua. Bebió hasta el fondo hasta terminarla. De repente Gerardo cayó al suelo y una sombra negra envolvió a Jovita, cayendo al piso también. Cuando despertó abrió los ojos y la chica se sentía en la oscuridad y a lo lejos oía a Gerardo quien volvía en sí. De inmediato, el ser maligno se apoderaba de los instintos de Jovita, pero ella no lo iba a permitir. Así que antes de que perdiera el control de su cuerpo, frente a Gerardo, se clavó un objeto punzocortante en el corazón y mientras se desangraba lentamente, le pedía perdón. Gerardo no sabía qué estaba pasando, pero cuando tomaba de las manos a Jovita, viajó a sus recuerdos y vio todo lo que había pasado. No lo podía creer, y la chica en sus últimos momentos le pidió que le perdonara por el amarre que le había hecho, y le pidió que buscara a Alondra, que era su verdadero amor. Gerardo no podía creer lo que había pasado y al mismo tiempo no sabía cómo acercarse a Alondra, pues no iba a creerle. Sin embargo, la fue a buscar a la ciudad. Cuando Alondra estaba de frente a Gerardo, él le pidió que le perdonara, y al momento una ráfaga de viento sacudió el pelo de Alondra, como si Jovita hubiera intervenido para reconciliarlos a ambos. Alondra comprendió lo que sucedió. De esa manera siguieron sus planes juntos. Pero Gerardo siempre recordó el gesto de Jovita al dar su vida por él. Por eso el amor debe darse de forma natural entre dos personas, y deben las personas amarse a uno mismo antes de entregar el corazón, para que comprendamos que el verdadero amor no se puede forzar con ningún amarre.
Este amarre que hice fue un poco por pasión y otro por maldad. Camila era una mujer de un cuerpo extravagante, a quien le entregaba a ganarse las miradas de todos los demás. Su figura, su belleza y no por menos su gran carisma le abrían las puertas a todo. Se daba el lujo de cambiar de trabajo cuando ella quería, si es que trabajaba, porque cuando no le daba la gana, no trabajaba. Al menos siempre tenía 1 o 2 sujetos que le daban todos sus gustos a cambio de salir con ella. No era una trabajadora de la noche ni de lejos, pero sabía engatusar a los hombres y que ellos solo se hicieran cargo de sus gastos. Puedo afirmar que su persuasión superaba su belleza. Camila era una loba, más inteligente que hermosa. Siempre la observé con deseo, aunque fui muy discreto y nunca realicé algún tipo de avance ni acción. Ella estaba muy fuera de mi alcance. Camila vivía en el mismo edificio que yo, y fue que un día ella pasaba con una amiga de su categoría, mientras que yo estaba con un amigo de mi mismo y humilde nivel. La saludé con un cordial buenos días y ella respondió de la misma manera. Pero cuando ambas se alejaron, hablaron pensando que no la íbamos a escuchar. ¿Quién es ese?, preguntó su amiga de manera despectiva. Un cualquiera, respondió Camila con desprecio. El coraje que me dio en ese momento me hizo levantar la temperatura, tanto que se me notó en la cara, y mi amigo me lo hizo saber. No te enojes, dijo mi amigo. A esta me la voy a revolcar y después le voy a hacer recordar este día, le dije a mi amigo. Él se rió por lo bajo, considerando que solo fue un comentario en caliente, pero de verdad me había decidido en darle su merecido. Con un profesional en este tema, le practiqué un amarre sexual a Camila. Contraté a una bruja, quien antes de realizar aquel hechizo tiró las cartas para saber de ella. Aquella bruja me advirtió que Camila era una mujer con una presencia muy marcada. Si no tenía cuidado con ella, podría volverse muy hostil. A pesar de ello, estaba tan cegado en poseerla que ignoré aquellas advertencias. La bruja me pidió un buen dinero y 3 sesiones. Hay mucha distancia entre ustedes dos. Puedo amarrarlos, pero será algo muy trabajoso, dijo aquella bruja. Haga lo que sea necesario. Yo la recompensaré, le dije. Y de esa manera, aguardé a que todo estuviese listo. Cuando las 3 sesiones culminaron, noté cómo Camila cambió su forma de comportarse conmigo. Su mirada se volvía más sostenida cada vez que nos cruzábamos. Comenzó a hablarme de manera casual, aunque notaba cierto destrato de su parte. Camila me trataba como si yo fuese inferior, pero aún así, siempre buscaba la manera de conversar conmigo. Incluso, en 2 ocasiones tocó la puerta de la casa para molestar con algunas tonterías. Sabiendo que la tenía amarrada, me tomé mi tiempo en actuar. Disfrutaba el verla desesperada por un poco de atención. En una ocasión, compartimos el ascensor y en aquel momento de intimidad se volvió intenso entre el silencio. Sin diálogo, Camila avanzó sobre mí y me besó. Me empujó contra la pared mientras fregaba su cuerpo contra el mío. Al llegar el ascensor al destino, se despegó de mí con una mirada extraña, como si estuviese ofendida. Me dio una bofetada y ésta se fue. No entendí absolutamente nada qué fue lo que le pasó. En la noche, Camila llegó a casa golpeando la puerta fervientemente. Al abrir, me empujó para entrar sin permiso. Ya me estaba dando miedo su soberbia. Actuaba como si fuese la dueña de todo. Comenzó a insultarme, a realizarme reclamos vacíos mientras me golpeaba. Lo más leve que me dijo es que era una basura
Intenté dialogar con ella, pero me fue imposible. Se sentó en el sofá alargándose en llanto. La dejé un momento en paz para que se tranquilizara, pero cuando se calmó, me tomó de la mano y me llevó a la habitación. Sin rodeos y sin palabras, comenzó a desvestirse. Incluso me apuró para que me sacara la ropa, pero me insistía como si estuviese molesta conmigo por lo que estaba por hacer. Al ver su cuerpo desnudo de piel canela, todas mis preocupaciones desaparecieron. El mundo se detuvo mientras tomé el cuerpo de Camila entre mis brazos. Ella lo hacía con una fogosidad que jamás había experimentado. Parecía insaciable. No se cansaba con nada y cada vez que terminaba me obligaba a volver a hacerlo. Me decía que no podía ser tan inútil y que debía de durar más. Entre turnos, llegó el amanecer. Estaba realmente agotado. Ya me dolía de tanto tener relaciones. Cuando Camila se calmó, no me miraba a los ojos. Me esquivaba la mirada, como si estuviese ofendida conmigo. Esta se veía inquieta con sus piernas que le temblaban por tal ansiedad. «Deja de mirarme, idiota», decía Camila. Fue cuando me decidí a soltar lo que tenía dentro. «¿Te acuerdas cuando te pasaste con tu amiga y dijiste que yo era un cualquiera?», le pregunté a Camila. Su mirada hacia mí cambió totalmente. «Ahora ve y límpiate, sucia», le devolví, «porque te acostaste con un cualquiera». Salí de la cama sintiéndome un triunfador, pero luego me di cuenta de que fue mi error. La luz de la habitación comenzó a parpadear y el espejo temblaba como si hubiese un temblor y el televisor se encendió solo. Cuando veo a Camila a los ojos, era otra persona. Se lanzó sobre mí sin entender cómo me sujetó del cuello. A pesar de su aspecto físico delicado, con una sola mano me levantó del suelo. No podía creer la fuerza que tenía. Me jaló hacia el armario como si fuese un simple muñeco y me llevé tremendo golpe. Su voz sonaba resonante, como si fuese la de un hombre. Esa no era Camila. Jadeaba de la agitación mientras su pecho se hinchaba como si estuviese a punto de atacarme, pero de pronto rompió en llanto de nuevo. La bruja tenía razón. Ese amarre fue muy peligroso. Camila salió de la casa y desde ese día jamás la vi en ese edificio. Lo cierto es que jamás volveré a realizar un amarre. Este relato es de una mujer que fue víctima de hechizos de amor, amarres. Es horrible. Me han hecho al menos esto 2 hombres. El peor fue usado con magia negra. Me pidió una relación, pero yo no estaba de ninguna manera interesada en él. Se volvió muy raro y persistente. Enviaba flores, cartas y textos. Le bloqueé durante medio año. Entonces, de repente no podía dejar de pensar en él. Lo desbloqueé y le envié un mensaje. Era como si me esperara. A los pocos días me sentí completamente encaprichada con él. Le dije que estaba enamorada y que quería tener sus hijos. Después de eso, tuvimos una relación unilateral. Yo absolutamente enamorada de él, yendo y viniendo, engañándome durante años. Pasé años con el corazón roto. Hace unos 2 años descubrí que tenía una relación con otra persona. Luego indagué más y descubrí que pagaba practicantes para que me hiciera magia negra continuamente. Es un narcisista y hace esto a muchas mujeres para drenar su energía.
No había ningún amor que fuera real involucrado, solo su necesidad enfermiza de robar y controlar. Se excitaba con ello. Tenía muchos hechizos para mí, hechizos para confundir, cegar, atarme a él y controlarme, así como para aislarme. Ahora que estoy fuera de los hechizos, puedo recordar a sus amigos mencionando y riéndose de lo bien que me tenía bajo control. Mira, ella piensa que eres tan increíble, la tienes tan entrenada. Y luego él estaba con una mirada de satisfacción en su rostro. Hice cosas que nunca haría, pero también fue mi amor propio el que me salvó. Cuando me enteré de que estaba viendo a otra persona, me retiré. Cuando estaba cerca de él, podía escuchar los pensamientos de la otra mujer. Quería competir conmigo y ser mejor que yo. Era tan repugnante. También quería hacerme cosas denigrantes que yo me negaba a hacer. Me aparté y le bloqueé antes de saber que me estaba haciendo hechizos. Solo sabía que no iba a estar con alguien que se estaba viendo con otra mujer. Cuando me alejé, los ataques psíquicos se hicieron más intensos. Sabía que algo pasaba porque supero a los chicos con mucha facilidad. Soy Luna y Venus Sagitario. Además, no teníamos nada en común y siempre fue muy malo conmigo. Las cosas no cuadraban. Le miraba y pensaba, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy con él? Entonces era como si una niebla de confusión se apoderara de mi cerebro, como si hubiera áreas de mi mente a las cuales ya no pudiera acceder. No se lo desearía a mi peor enemigo. Fue la experiencia más extraña, pero era necesaria. Definitivamente tuve un despertar espiritual y una noche oscura del alma. No sabía que existía la magia negra, no sabía que existía la maldad. Hay mucho más, pero no puedo ponerlo todo aquí. Estoy segura de que me están acechando. Con mi novio, era una joven pareja con 20 años de edad cada uno. Lejos de ser personas maduras, estábamos en el calor de la juventud y los impulsos. Fuimos muy cómplices y cometimos muchas travesuras juntos. Creo que eso es lo que nos unía más. Un joven puede ser imprudente, pero cuando se junta con otro de su edad, puede ser peor. Mi nombre es Mariana. Hoy tengo 34 años y contaré cómo fue mi experiencia con un amarre cruzado. Marcos fue, como quien dice, mi primer amor. Un novio bastante duradero para lo que es un noviazgo juvenil. Como todos los jóvenes, nos dábamos cariño en todo momento y siempre que uno tenía la casa sola o encontrábamos la ocasión, terminábamos en la cama. Éramos como dos conejitos en celo. En una reunión de amigos salió el tema de los amarres, como algunos eran para tener o retener a la pareja, como otros eran para estimular el deseo sexual del otro y este tipo de situaciones. El asunto nos dio curiosidad y ambos tuvimos la misma ocurrencia: realizarnos un amarre entre nosotros. Nos pareció buena idea. Más que nada, la adrenalina de probar e intensificar nuestra intimidad era lo que nos llevó a eso. Ojalá pudiera viajar al pasado para decirme a mí misma, no lo hagas. Buscamos a alguien que nos hiciera el trabajo y encontramos a una bruja. Pero cuando le planteamos nuestra necesidad, ésta se negó rotundamente a hacerlo. Dijo que los amarres son hechizos de plano bajo o energía muy baja.
No recuerdo cuál fue el término real o correcto, pero di a entender que no era bueno. Según ella, hacer un amarre entre nosotros era una idea estúpida. Nos advirtió de energías negativas, de espectros y algunas otras cosas. Ciertamente, cuando dio la negativa no le di importancia, así que no la escuché. Con mi novio estuvimos a punto de abandonar aquella idea y lo habíamos hecho durante algunos días, hasta que llegó con la forma de hacer ese amarre. Dijo que habló con una amiga a quien había realizado varios amarres para retener a algunos hombres, y ésta le explicó cómo realizarlo. Ambos realizamos el mismo procedimiento en una noche de viernes donde tenía la casa sola. No voy a detallar cuáles fueron los ingredientes ni cuáles fueron las instrucciones. Solo explicaré que cada uno hizo un ritual al otro. Yo lo amarré a él y él me amarró a mí. Estábamos tan nerviosos y emocionados que esa noche hicimos el amor como nunca, pero lo bueno duró muy poco. Los días fueron pasando y verdaderamente nuestra pasión aumentó. Queríamos vernos todo el tiempo y al principio se sentía bastante bien, como si cada día que pasara nos enamoráramos más. Pero se volvió algo obsesivo. Sí o sí tenía que ver a mi novio. No podía dejarlo solo por nada del mundo y a él le pasó lo mismo. Era tan intenso ese apego que medianamente vivimos una semana juntos. Un poco en mi casa con mis padres u otro poco en la suya con sus padres. Técnicamente estábamos muy pegados. Llegamos a un extremo tan enfermo que cuando uno iba al baño nos sentíamos solos. Lo hablamos y nos dimos cuenta de que aquel amarre se había salido de control. No nos estaba haciendo bien y comenzamos a discutir por cualquier tontería. Además, en la calle nos celábamos de una manera muy ridícula. Cualquier evento que sucedía era motivo para celar al otro. Hubo una tarde en que mi padre nos pescó teniendo relaciones en la casa. No era que nos controlara ni que nos lo prohibiera, pero como él dijo, era más que evidente que nos encerrábamos para hacerlo, además de que no se escuchaba. Habló con nosotros y dijo que si tanto queríamos estar juntos que buscáramos un lugar. De nuestra parte estábamos en la misma situación. Vivíamos con nuestros padres. Ese día ambos acordamos que cada uno dormiría en su casa. Lloramos desconsoladamente durante 1 hora antes de separarnos. Mi novio partió y entré a casa tirada en llanto. Mi padre me preguntó si mi novio me había dejado por la conversación que tuvo con él, pero no tenía la manera de decirle la verdadera razón de todo esto. Las horas se me hicieron eternas. Sin él casi no podía respirar. Esa noche no cené y me fui a mi habitación. Al acostarme, cuando estaba a punto de conciliar mi sueño, sentí como la cama se hundía detrás de mí. Al reaccionar, escuché el susurro de mi novio. Me dijo que todo estaría bien. Nos refugiamos en las sábanas y a pesar del peligro de que mi familia se enterara de su visita, lo hicimos por varias horas. Todas las penas se desvanecieron esa noche de pasión, pero sucedió algo muy extraño. Cuando me levanto para ir al baño, no veo a mi novio por ninguna parte. Desapareció como por arte de magia. Entré en pánico y no sabía cómo pedir ayuda. No podía decirle a mi familia que mi novio desapareció. Permanecí despierta durante la noche hasta que llegó la madrugada. A primera hora de la mañana reflexioné que mi novio había escapado antes de que fuese más tarde, pero al verlo en la tarde, él me dijo que lo que yo hice fue muy peligroso. Estaba confundida. Yo no entendía a qué se refería. Según él, me metí en su habitación durante la noche e hicimos el amor.
Me desvanecí de los nervios, me había bajado la presión. Yo le expliqué que yo sentí que él estaba en mi cama, conmigo. Era él, era su voz. Aunque se escondió entre las sábanas y solo lo había visto parcialmente. Cada uno creía que el otro mentía, pero en efecto, eso fue lo que vivimos. Buscamos los amarres y los destruimos para luego acudir con un profesional para que nos ayudara. Nos explicó que los amarres funcionaban por seres de bajo astral y como cada uno estaba necesitado del otro, y estos seres se hicieron pasar por nosotros para tapar esa necesidad que los mismos amarres crearon. Pudimos solucionarlo, pero nuestra relación se fue por el caño. Toda esa magia que había entre nosotros desde antes de aquel amarre desapareció y todo lo terminamos. Un amarre de ultratumba. Con mi esposo tuvimos unos años muy duros, sobre todo los últimos años antes de convertirme en viuda. Pasamos de pelea en pelea y a discusión a discusión. El amor se había terminado para nosotros, pero ahí estábamos, unidos en sagrado matrimonio, con una casa y una familia de por medio, que era lo que más nos unía, o mejor dicho, lo que nos ataba. Tras no soportarlo más, lo eché de la casa. Él se fue, me rogaba por volver, pero le pedí el divorcio y aún así lo rechazó. Estaba negada a aceptarlo de nuevo en mi vida. Quería estar sola, aunque cuando menos me di cuenta, él regresó a casa. Y siendo honesta, en este periodo en el que él regresó, tengo mucha ausencia de recuerdos. No tengo en claro qué día le dije que él podía volver, ni cuándo lo perdoné. Literalmente sufrí de una amnesia, como si fueran recuerdos de la niñez o peor aún, más o menos hay entre unos 9 meses a un año donde solo tengo recuerdos muy vagos. Con el regreso de mi esposo, solo me volví más infeliz y yo no quería estar con él, pero algo me impedía echarlo de la casa. Tampoco podía irme. Era una sensación de ahogo, de impotencia, una mezcla de sensaciones muy estresantes. Las cosas en la casa comenzaron a ir de mal en peor. Mis hijos se volvían rebeldes, todo nos salía mal. Entre mi esposo y yo no discutíamos, aunque éramos más infelices que antes. Fue cuando lo averigüé. Revisando su teléfono encontré mensajes con una mujer y cuando creí que se trataba de una amante, me espanté al darme cuenta de que no era eso. Aquella mujer era una bruja. Por las conversaciones, mi esposo la mantenía al tanto de nuestra situación en aquel hogar. Cuando vi la palabra amarre, un nudo en la garganta me robó el aliento. Mi esposo me hizo un amarre. Luego me encontró revisando su teléfono y comenzó la discusión. Le dije lo que había leído y exigí explicaciones, y finalmente él lo soltó. Confesó que me hizo un amarre porque no se imaginaba una vida sin mí, y a pesar de su confesión, solo empeoró las cosas. No llegamos a divorciarnos. Me era imposible separarme de él. Y no tenía idea de cómo abordar un amarre. No confiaba en nadie que me pudiese ayudar. El infierno continuó hasta que sucedió. Mi esposo falleció en un accidente de tránsito. Y puede que suene algo mal esto que diré, pero al enterarme de su muerte, sentí que mi vida comenzaría de nuevo. Mis hijos sufrieron su muerte, pero con el tiempo ellos mismos comenzaron a comportarse mucho mejor. Lo cierto es que la presencia de mi esposo revolucionaba todo. Enviudar fue quitarnos un peso de encima. Asumí que aquel amarre ya no tenía efecto una vez que mi esposo partió, pero no fue tan así.
No me dispuse a buscar una nueva pareja, pero al estar más tranquila, como de alguna manera empecé a arreglarme más, a verme mucho mejor y a cuidarme, en lugar de sumar los años, los restaba y los hombres comenzaron a fijarse en mí. Probé salir con algunas otras personas y darme placer de vivir cosas nuevas. No buscaba una relación, sino vivir buenos momentos, y ahí fue cuando todo detonó. Cada vez que salía con un hombre todo salía mal. Mi periodo menstrual fallaba, siendo que siempre fui una mujer muy regular. Prácticamente, a pesar de controlar las fechas, en el 70% de mis encuentros me venía la regla. Recuerdo que con alguien con quien salí le negué tener relaciones porque me llegó la regla. Pero se lo negué 2 veces con 2 semanas de diferencia y no pude explicarle que mis fechas no estaban bien. Además, cuando un hombre se me acercaba, sentía una gran presión en el cuello que no me dejaba respirar bien. Pensé que era una angustia o ansiedad, pero no. Era mi esposo desde el más allá. Cuando dejé entrar a un nuevo hombre a casa, fue cuando mi esposo comenzó a manifestarse. Sus característicos pasos de dinosaurio marcando presencia se hacían oír por toda la casa. Este chico, con el que estaba saliendo, afirmaba escuchar la voz de un hombre que lo echaba de la casa, y tras 3 visitas que tuvo, él decidió cortarme por las buenas. Fue muy sincero, sabía que era viuda y que cada vez que venía a casa pasaban cosas raras, y no quiso arriesgarse. Muchas veces caí en una profunda depresión porque mi esposo ni muerto me dejaba en paz. Muchas veces en la noche escuchaba el armario abrirse solo, de la forma en que él lo hacía. Mi esposo tenía la costumbre de no ser discreto y azotar las puertas para marcar presencia. También lo escuchaba en las noches, solo decía mi nombre y alguna que otra vez sentía cómo la cama se hundía como si él se sentara en ella. Estuve negada a la felicidad durante 1 año. Más o menos desde que dejé de intentar ver a alguien más, fue que el destino me puso a una mujer frente a mí y ésta me ayudó. Una vecina del barrio que la conocía desde hace algunos años, pero con quien solo tuve una oportunidad de intercambiar algún saludo. Esta mujer un día se me acercó ya sabiendo que era viuda porque lo sabía todo el barrio, y ella me dijo que yo cargaba con un muerto. Me preguntó por mi marido y con mucha angustia solté todo. Resulta que mi vecina era vidente. Sentía esas presencias. No era practicante y no trabajaba en eso, pero sí tenía esta clase de don. Supo guiarme y encontró con quien me ayudara. Me llevó con alguien de su confianza que deshizo aquel amarre y bendijo a mi esposo para que su alma trascendiera. El problema era que el amarre era tan fuerte que aunque mi esposo quisiera elevarse, no podía. Cargaba con los pecados por hacerme esa brujería y el amarre lo tenía atado a mí. Recuerdo que aquel señor que me atendió describió a mi esposo como un parásito energético. Luego de varias sesiones y limpiezas energéticas, salí a flote. Y aunque quizás estaba un poco pasada de años, comencé a florecer y a vivir en paz una vez que mi difunto esposo me soltó. Entre las voces de lo desconocido, te desea buenas noches.